Muy buenas tardes a nuestros directivos, maestros y maestras que nos acompañan siempre en este espacio pedagógico de comunicación en acción. El día de hoy para poder desarrollar el webinar 135 en este espacio pedagógico de comunicación en acción. Estamos con una gran invitada, ya está con nosotros en sala. Vamos a compartir un momentito el flyer de este evento. El tema que vamos a desarrollar, tipología textual, y es un tema bastante importante trabajar con nuestros maestros, con nuestros estudiantes, y el día de hoy, como no podía ser de otra manera, nuestra gran experta, nuestra especialista, la maestra Martina Bazán Untul, especialista en comunicación desde el Ministerio de Educación de la DICER, estará acompañándonos como ponente. Bien, invitar a todos nuestros maestros, quienes siempre nos siguen, compartan esta transmisión para que todos podamos beneficiarnos y aprender el día de hoy, pues, o recordar y repasar todo lo que corresponde a la tipología textual. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestra experta, a nuestra maestra Martina Bazán, que pueda ya expresar su saludo y pedirles a todos los maestros también que nos están acompañando, estemos participativos y atentos, compartan este enlace. En breve estaré pegando también el enlace de la asistencia. Maestra Martina, buenas tardes, buenas noches, ya estamos acá. Bueno, nos hemos retrasado un poquito, va a disculpar, pero ya estamos listos y prestos. ¿Cómo está, maestra Martina? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Rode, ¿me escucha? Sí. Sí, qué bien. Buenas tardes con todos los maestros, maestras. Vamos a compartir ahora un tema importante que se ha programado sobre la tipología textual. A ver, vamos a compartir pantalla. Parece que no tengo acceso. ¿Me puede dar acceso para compartir? Allá. Ok. Sí. Lo que pasa es esa barra, ¿cómo se llama? Esa barra amarilla. Ajá, está la posición. A ver, ahora sí se puede observar. Sí, ¿verdad? Sí, excelente, excelente. Ahora sí podemos estar ya atentos. Puede empezar, maestra Martina. Adelante. Bien. Bien, bueno, hemos considerado, como ya decía, como propósito tenemos fortalecer las competencias docentes sobre los diferentes tipos de texto. Vamos a
centrarnos en desarrollar este tema. Para empezar, quizás, para empezar, tengo acá una pregunta. Pueden responder con mensajes o pueden responder si tienen la apertura al micro, pueden participar con su micro. Tenemos ahí dos preguntas. ¿Qué tipo de textos se leen y escriben en secundaria, en educación secundaria? Y la otra, ¿qué tipo de textos se leen con más frecuencia? Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, maestra, estamos bien. Ya, ok. A ver, ¿alguien puede participar con una respuesta de alguna de las preguntas? Tenemos por ahí un mensaje. Ajá, narrativo expositivo. Muy bien. Narrativo e informativo. Otra respuesta. Buenas tardes, maestra. Argumentativo también, maestra. Descriptivo. Ar- argumentativo, descriptivo. Muy bien. Ujú. Son entre los tipos de textos. Muy bien. Y entre los que se Instructivo. han Instructivo también. instructivo también. Y entre los que se han mencionado, ¿cuáles son los que se leen con más frecuencia? El expositivo. El Narrativo. expositivo, Narrativo. el narrativo. Ajá. Ya. Yo estoy presentando, fíjense aquí una información que proviene de uno de los materiales de la unidad de medición de la calidad, de la UMC. Aquí se dice que según la evidencia que se, que se obtiene dentro del año 2022 y 2023, es que hay eh, hay una inclinación por trabajar a un tipo de texto. ¿Y cuál de ellos es? Según esta consulta, esta indagación que se hizo, lo que nos dice es que los docentes, ¿no? En su mayoría trabajan los textos narrativos, ¿sí? Son los textos que más se leen o que más se solicitan escribir. Y que los textos argumentativos y los expositivos son los que menos se trabajan, en especial en las instituciones educativas rurales. Acá nos dice también, nos da un dato y nos dice que solamente el 20% de los estudiantes tienen docentes que trabajan textos expositivos y un 16% que trabaja textos argumentativos. Entonces, con esa evidencia sobre el trabajo en el aula en relación a los tipos de texto, es porque posiblemente hayan algunas creencias, ¿no? Posiblemente de algunos docentes estén promoviendo más el texto narrativo, ¿no? Porque ese es el que más se lee con mucha más frecuencia. Posiblemente porque se esté pensando que es el texto más sencillo, ¿no? Digamos, más fácil, posiblemente más de los que los estudiantes pueden o leer o escribir. ¿Sí? Eso es un dato importante y sí es importante también reflexionar sobre estos datos que nos dan, ¿no? Eso es una fuente, como les decía, de la UMC. Me parece que han acertado, bastante acertadas las respuestas que han compartido.
eh, en donde mencionan, a ver, texto narrativo, texto descriptivo. Me han mencionado los 5 tipos de textos, ¿eh? Texto descriptivo, el instructivo, también me mencionaron el argumentativo, y eso está muy bien. Eso quiere decir que sí se están reconociendo al menos estos 5 tipos de textos que se vienen promoviendo desde hace mucho tiempo y que las evaluaciones también están centradas en esos tipos de textos, en esos 5 de preferencia. ¿Por qué? Porque es una fuente, viene de una fuente, la fuente más confiable que tenemos dentro de toda la bibliografía. ¿Sí? Nosotros podemos entrar al internet y nosotros nos podemos encontrar con diferente clasificación de tipos de texto, ¿no? Podemos encontrar que no están agrupados en 5, podemos encontrar que están agrupados en otro número mayor. Entonces, eh, pero dentro de toda esa fuente, la más confiable es la de Werlich y la de Adams, que es todo un estudio muy sólido que tienen ellos sobre la clasificación de los textos. Y por ello es que la fuente que se utiliza solamente es de estos autores, en donde vamos a hablar un poquito, no tanto para teorizar, sino un poco para comprender que en qué se basan los tipos de textos y estas secuencias discursivas que se desarrollan en cada tipo de texto. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que nos dicen sobre los tipos de texto. Tenemos aquí en la presentación. Los tipos de texto se clasifican sobre una base de la intención comunicativa. Esta base, inicialmente una base prototípica que se determinaba, ¿no? Esta base prototípica que desarrolló Adam lo clasificó en 7, pero luego con otro estudio de los textos que más se utilizan comúnmente en la vida cotidiana, Werlich se quedó con 5, y son estos 5 que los usamos. Pero los dos coinciden en considerar la base del texto es la intención comunicativa. Si nosotros entramos al currículo nacional, nosotros posiblemente no encontremos mucho esta palabra de la intención, más vamos a encontrar propósito comunicativo. Pero es lo mismo, el propósito comunicativo, la intención comunicativa que las personas tenemos para comunicarnos, para interactuar, para dar información o para recoger o recopilar información. Detrás de todo ello hay una intención comunicativa, ¿no? Hay un propósito. Entonces, ¿cómo se clasifican los textos? Justamente es por esa intención. ¿Con qué intención o con qué propósito yo me comunico? ¿No? ¿Y cuál de ellos es la que predomina? Entonces, esto, es decir, dice que se tiene que identificar para qué el autor escribió un texto si estamos hablando de un texto escrito y si estamos hablando de un texto oral, por qué yo estoy dando tal información o por qué qué información yo quiero transmitir y de qué manera esa información, de qué manera lo hago. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la intención? Detrás de todo ello está la intención y ahí hay un ejemplo. ¿Cuál es la que predomina? ¿No? Por ejemplo, en un cuento, por ejemplo, en una noticia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un afiche, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿qué otro texto? Si nosotros tenemos un artículo de opinión, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si estamos hablando de textos escritos, hay una intención, ¿sí? Por la que el autor va a escribir. Hay una intención por lo que la persona está hablando. Acá también en este espacio hay una intención, ¿no? Yo también tengo una intención comunicativa por la información que yo les estoy proporcionando. Ustedes me dirán después cuál es la intención. Ustedes podrán reconocer cuál es la intención, mi intención, ¿no? Podrán reconocer desde ahora o podrán afirmar que al finalizar
la, este, esta, esta reunión virtual, podrían ustedes afirmar cuál fue mi intención, ¿no? Entonces hay una intención comunicativa, ya sea en lo oral o en el escrito. Entonces, en función de eso es que se clasifica los textos. Pero no solamente hay la intención comunicativa, porque los textos tienen una base en su intención o en su propósito comunicativo, pero a la vez estos tipos de textos, ¿sí? A la vez estos tipos de textos también se manifiestan o se presentan en diversos géneros discursivos. Y los géneros discursivos ya es esa forma particular o de esa manera, esa forma específica un, que tiene la persona de transmitir esa información, de transmitir ese mensaje. Y esto va a depender mucho del contexto sociocultural, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a los niños es más fácil darle información a partir de hechos, ¿no? A partir de hechos que está en una secuencia y de pronto, ¿por qué? Porque de pronto lo incorporamos ahí un personaje y es más fácil posiblemente para el niño entender algo a través de una narración en donde interviene un personaje o dos personajes, ¿no? Entonces es más fácil hacerle entender a través de la narración, porque intervienen personajes de pronto. Eh, pero entonces, también podría darse el caso de que en un contexto, ¿no? En donde se compone de personas que son profesionales, que tienen ya una carrera, ¿no es cierto? Tienen ya ideas sobre algún tema. Yo no voy a ir pues a darles una información ¿no? A transmitir un mensaje con un cuento, ¿no es cierto? Ya no. Entonces lo que yo voy a necesitar posiblemente allí es utilizar otra forma de presentar la información. Voy a necesitar fuentes, por ejemplo, fuentes confiables. Voy a tener que presentarle cuando, si es que yo quiero convencerlos, eh, posiblemente yo acuda a unos referentes que puedan convencer a las personas. No solamente voy a referirme a alguna experiencia vivida, ¿no? No, sino que voy a tener que organizar la información de acuerdo a ese contexto social y cultural de quiénes son las personas. Por ello es que nosotros debemos considerar mucho desde el punto de partida para reconocer los tipos textuales es la intención comunicativa. Para reconocer los géneros, muy bien, es el texto pues de acuerdo a esa manera específica que tengo de transmitir y considerando el contexto. Y ahí mismo lo dice, por ejemplo, no hay un ejemplo, el tipo de texto narrativo se puede manifestar, bueno, como una noticia, pero también, ¿no? Que exige relatar una secuencia de hechos que no son ficticios, ¿no? Con el propósito de informar un evento. Pero también acá quiero añadir, ¿no? Creo que está en la siguiente diapositiva, pero acá también es necesario añadir que puede darse el caso que hayan géneros, ¿no? Porque los géneros discursivos, si bien es cierto, es la manera específica de transmitir un mensaje, pero el género discursivo no es exclusivo de un tipo textual, ya no es exclusivo de un tipo textual. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, las cartas, ¿no? Por ejemplo, una carta puede ser argumentativa, entonces no es del tipo textual narrativo, o no, no puede ser, va a ser del tipo textual argumentativo, ¿no? Entonces va a depender mucho los géneros, esa forma específica que tenemos de transmitir la información va a depender mucho cuál es la intención que hay. De acuerdo a la intención va a ir al tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, también se presentan en los afiches, ¿no?
existen afiches que pueden ser expositivos y existen afiches que pueden ser argumentativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa de la persona quien lo escribe, ¿no? Quien lo elabora, el texto. Entonces, eh, eh, eso es importante también porque nos va a guiar mucho en cómo lo vamos a ir organizando esa secuencia del discurso en el texto, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, los géneros discursivos, que son una serie de enunciados del lenguaje, se agrupan porque tienen ciertas similitudes en el contenido temático, también en el estilo verbal, ¿no? Ese es el estilo verbal, cómo se dice, cómo se da, cómo se presenta la información. Eh, en los géneros, creo que acá está, sí, acá está la idea. Son tipos relativamente estables de enunciados que los hablantes utilizan en los diferentes ámbitos de la comunicación humana. Aquí tenemos un poco sobre los tipos de texto, lo estoy agrupando de manera general. Quizás haya en algún otro momento la oportunidad de hablar de cada uno de ellos de manera mucho más detallada para poder ir reconociendo estas estructuras. Aquí está la estructura que posiblemente ustedes conocen, los maestros, ¿no? Maestras conocen. ¿Cuál es la estructura prototípica? La estructura prototípica que se basa en esa estructura general del texto. ¿Cuál es la estructura general del texto? La estructura general es la prototípica, ¿no? Ah, bueno, hay una situación inicial, en el caso del narrativo, hay un nudo, ¿no? Un conflicto, y luego hay un desenlace. Esa es la estructura prototípica que nosotros podemos conocer, ¿no? Pero sí, si nosotros nos quedamos con esta estructura prototípica, ¿no? De las partes generales del texto, entonces, bueno, estamos quedándonos con una información bastante general que esto no ayuda al estudiante, ¿no? Por ejemplo, le decimos, escríbeme un texto narrativo, un cuento, ¿ya? ¿Cuál es la situación inicial? Luego tu desarrollo, en el desarrollo haces el nudo, el conflicto y luego cómo termina la historia, ¿no? Si es que es alguna texto narrativo de algún cuento, una leyenda. Pero, ¿qué, ¿de qué manera se desarrolla la información en este texto narrativo? ¿Qué debe haber al interior de una situación inicial? ¿No? ¿Cómo se presenta la información? Ahí va la relevancia de que nosotros, si es que manejamos bien esta información, lo podemos ayudar mucho más al estudiante. Con esta, luego tenemos también otras características de estos tipos de texto que quizás nos van ayudando un poco en la secuencia, ¿no? Cómo se va a ir organizando la información al interior de cada una de las partes de esta estructura prototípica que hay. Por ejemplo, si es una situación inicial, ¿cómo debe empezar, no? ¿Quiénes quiénes intervienen en la situación inicial, ¿no? ¿Cómo inicia? ¿Cómo empieza? Muy bien. O las otras características quizás que se va a considerar dentro de toda la secuencia discursiva es que van a interactuar personajes, voy a tener en cuenta lugares, ¿qué más? Vamos a utilizar los verbos en acción, vamos a utilizar conectores de secuencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, si en un texto narrativo también podría yo utilizar, no sé, depende del del género discursivo que estemos utilizando, también ahí se pueden añadir algunos recursos literarios, si es que el texto va a ser narrativo, va a ser literario, ¿no es cierto? Entonces, sí es necesario considerar estas características. Acá los he mencionado de manera también quizás algo general, pero la intención es que desde un concepto nosotros vayamos luego a la práctica, ¿sí? Eh, vamos a ir luego de esta información, luego vamos a ir a ponerlo en la práctica. A ver, vamos a ver de qué manera, ¿sí? Nosotros estamos reconociendo todas estas características. Si es un texto narrativo,
Debe tener esa secuencia prototípica, ¿no? Y estas otras características que también se tendrían que considerar. En el descriptivo, por ejemplo, tenemos el objeto y los atributos. El objeto que vamos a describir, que puede ser una persona, animal, una cosa, un lugar, un evento, ¿no? Y cuáles son estos atributos. Y por ello es que dentro de las otras características es que tenemos que, vamos a mencionar sus características, de acuerdo, ¿no? Si es un objeto, características físicas, si es una persona, ¿cierto? Si es una persona, por ejemplo, no solamente vamos a tener que mencionar características físicas, por ejemplo, también podríamos considerar otro tipo de características, ¿no? Que tiene la persona. Entonces, dentro de ello, características que lo consideramos a partir de los objetivos, podemos hacer comparaciones y el uso de los verbos, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una descripción? Por el uso de los verbos. El uso de los verbos de estado, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Ser, estar. ¿A quién se parece? Porque hay la comparación también. Entonces, por ejemplo, tan importante cómo se van utilizando los verbos y reconocer los verbos, por ejemplo, en una secuencia discursiva, reconocer los verbos nos va a permitir a nosotros ir determinando qué tipo de texto es, ¿no? Por ejemplo, si eh, nosotros encontramos a alguien que me puede decir que hay un texto que es descriptivo y expositivo, por ejemplo, ¿no? Si me dice que es descriptivo y expositivo es porque aún no ha logrado reconocer la intención comunicativa. No lo ha logrado determinar cuál es la intención comunicativa. Entonces, posiblemente esté en competencia la descripción y la exposición, posiblemente, pero nosotros tenemos que ayudarnos de algunas características que tienen estas secuencias para ver cuál es la predominante. Debe haber una secuencia predominante siempre en los textos, ¿no? Bueno, salvo que sea pues un texto que está totalmente mal escrito, está mal redactado, entonces ahí sí se pueden producir varios errores, ¿no? Y hay de todo, hay una secuencia tan mezclada que de pronto el texto, la intención comunicativa del texto no está claro. Eso también puede suceder, pero mayormente los textos que son confiables, tienen una intención comunicativa. En el expositivo, por ejemplo, siempre se va a presentar un tema, un tópico, el que se tiene que explicar. Y en esta explicación que se va a hacer es que va a haber también estas otras características que juegan un rol importante. Por ejemplo, los conectores, ¿no? Porque se está buscando la explicación, no se está buscando la argumentación, ¿eh? Que es muy distinto, porque pueden haber también conectores de causa en la argumentación, pero no es que sea una argumentación, sino es una explicación. ¿Y cómo nosotros lo discriminamos? ¿Cómo hacemos esa discriminación? Está siendo es el texto expositivo, tiene una intención de explicar o es que la intención es convencer, ¿no? Entonces, detrás de ello nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué busca el autor si es que estoy leyendo? Y si estoy escuchando a alguien, ¿qué busca? ¿Me está explicando o me está queriendo convencer de algo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia siempre va a estar que cuando me quieren convencer va a haber de por medio una opinión, una postura. Va a haber una postura. Y esa postura va a estar porque la persona lo está asumiendo como propia, como de ella. O sea, entonces hay una postura, ¿no es cierto?, personal que luego me da argumentos, me fundamenta, me da razones y luego busca convencer a las personas. Y lo que va a hacer la diferencia también es que en el uso de los verbos,
¿no? En el uso de los verbos, en la argumentación, siempre va a haber esto, creo, pienso, considero, ¿no? Es importante, es necesario, ¿no? Hagamos esto, o sea, te invita. Ahí hay argumentación, cuando te invita a hacer algo, ¿no? Entonces, sí, la argumentación va, en el texto argumentativo se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, también citas. Lo que hace el texto expositivo, ¿no? Cita estudios, investigaciones, pero toda la información que te presenta va a ser de manera objetiva. Esa es la diferencia, ¿no? En el texto expositivo, la información está presentada de manera objetiva, ya, de manera objetiva. Si te presenta fuentes, citas, va a ser desde la objetividad, pero en la argumentación no, te presenta citas, te puede dar razones, te puede usarlos, ¿no? Usa los verbos de opinión y siempre va a estar tratando de evaluar, ¿no? Haciendo una evaluación porque quiere convencerte de algo frente a una postura que ya tiene la persona que está dando la información o que está escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, si a esta estructura prototípica que nosotros podemos conocer, añadimos estas otras características, nosotros vamos a poder tener más información para poder discriminar qué tipo de texto es y finalmente cuál es la intención comunicativa de la persona que habla o de la persona que escribe. ¿Sí? Acá también tenemos otro cuadrito comparativo con la intención o el propósito. Para empezar, por ejemplo, en el narrativo su propósito va a ser narrar una secuencia de hechos, contar una historia, va a ser eso, hacer una narración, contar tal como sucede o puede ser real o puede ser ficticio también, de acuerdo, va a estar siempre eso de acuerdo al género, ¿no? Estar siempre de acuerdo al género en el narrativo, ¿no? Una serie de hechos, de acciones, de acontecimientos que también son características propias del texto narrativo. En el instructivo siempre va a haber una presentación de instrucciones, de recomendaciones y siempre su característica va a estar dada por pasos a seguir, ¿no? Por tiempos a hacerlo, lo que nos indica, recomendaciones. Y en el descriptivo es mostrar las características de algo y una serie de rasgos que la caracterizan a ese objeto, a esa persona, al que nosotros estamos queriendo, pretendemos describir. Y la descripción siempre es porque va a responder siempre a cómo es algo, ¿no? Cómo es, qué se hace, ¿no? En la argumentación que busca convencer a alguien de una opinión a través de razones que estén bien fundamentadas, ¿no? Y entre la característica también lo que presenta es una serie de razones frente a un punto de vista, a una opinión. Siempre se va a dar eso. Y en el expositivo, ¿no? Explica un fenómeno, un problema y lo hace a partir de una serie de explicaciones. El mismo texto expositivo también puede tener una organización diferente, muy diferente, que muchas veces es por esa forma que se organiza, que puede utilizar, por ejemplo, títulos, subtítulos, ¿no? Es muy característico de un texto expositivo también. Y en, aquí ya tenemos esta relación con el tipo de texto y el género. Entre, entre el tipo de texto y el género podemos encontrar algunos géneros que netamente son de unos tipos de texto, pero podemos encontrar otros géneros que no necesariamente son exclusivos de un tipo de texto, lo que mencionaba hace un momento. Por ejemplo, entre el género de los géneros que se manifiestan en un narrativo, por ejemplo, un cuento, ¿no? Un cuento puede ser, sí, es narrativo, ¿no? No hay forma de que un cuento, digamos que por la misma estructura prototípica que desarrolla, no hay forma de que sea de otro tipo. Siempre se va a quedar como un narrativo. ¿Sí?
una noticia, una biografía, una crónica, que son de alguna manera exclusivos de un tipo de texto, pero sí hay otros géneros que no necesariamente son exclusivos de un tipo de texto, como el ejemplo que ya les ponía hace un momento. Entre los descriptivos, por ejemplo, el género que se manifiesta, una guía turística, también puede ser un artículo enciclopédico, puede ser también un afiche, ¿no? Pero claro, dentro de los afiches, que pueden ser también descriptivos, también podríamos encontrar un afiche, como les decía hace un momento, podemos encontrar un afiche que también es argumentativo, ¿no? El afiche, y lo podemos encontrar ¿no? Dentro de los textos que hacen publicidad, ¿no? Que buscan convencer, no solamente describen algo, ¿no? Sino que buscan convencer. Entonces, el afiche es un texto muy particular que puede presentarse, puede responder a diferentes tipos de textos. En el instructivo, la receta, el manual, la ley. En en el argumentativo tenemos, sí, la columna o el artículo de opinión, tenemos los textos publicitarios, ¿no? Son, porque los textos publicitarios lo podemos encontrar a través de los afiches, ¿no? Un ensayo, entre otros, ¿no? Una editorial, la editorial, por ejemplo, es un texto netamente argumentativo. En el expositivo, lo que encontramos sí son los artículos de divulgación, también un informe técnico, también un artículo enciclopédico, y así podemos ir mirando otros géneros, ¿no? Pero los que mayormente se trabajan en la educación básica, en educación secundaria, son los que estamos mencionando. Y también los que mayormente se usan en las evaluaciones censales, ¿no? En la evaluación que hace la OMC o en la evaluación también, en la evaluación internacional, la evaluación PISA, también se utilizan estos tipos y estos géneros, ¿no? Son los que son más utilizados no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y dentro de los formatos, ¿no? Dentro de los formatos, tenemos cuatro formatos. Los más comunes, digamos así, ¿no? Los más comunes, porque también ahora sabemos que interactuamos ¿no? Ahora interactuamos mucho con el espacio virtual y ahí también está ya incorporándose el texto multimodal, ¿no? En donde también se presenta, pues, y tiene, ¿no? Tiene una manera propia de presentarse, ¿no? Que es este texto dinámico en donde tú interactúas, ¿no? Te permite interactuar, ¿no? Y ahora mucho más, por ejemplo, si entramos a inteligencia artificial, ¿no? Estamos, estamos interactuando y nos permite obtener información, nos permite de manera inmediata, pero no solamente podemos encontrar también textos en algunos aplicativos que están hechos para la interacción, ¿no? Eh, Dentro de los formatos, creo que, bueno, luego vamos a ver si se presentan algunas preguntas. Dentro de los formatos, el continuo que está identificado como que el texto se organiza en oraciones y párrafos, ¿cierto? Todo lo que tenga el texto conformado por párrafos es continuo. Si el texto, entonces en el texto que no tiene párrafos y donde prevalece la imagen y si hay información verbal es solamente frases, oraciones, ese texto es discontinuo. Y entre ellos tenemos columnas, tablas, cuadros, gráficos, ¿no? Los mismos afiches pueden ser, prevalece la imagen. Entonces ahí digamos, es considerado netamente discontinuo, ¿no? Una infografía también es discontinuo. Y el mixto es el que combina de los dos. Tiene párrafos, tiene información a través de párrafos y tiene información que se presenta en imágenes, en columnas, en tablas, en cuadros también. Es decir, combina de los dos, continuo y discontinuo. Y en el múltiple es el texto en donde incluye
donde no solamente se compone de un texto, sino de dos textos, ¿no? Dos textos que son escritos por dos que tienen autores diferentes, o textos escritos por un solo autor, pero en tiempos distintos. Entonces, pero de todas maneras son dos textos que tienen origen distinto del momento en el que se escribieron. ¿Sí? Entonces ese es el texto múltiple y los textos múltiples son a partir de dos, ¿no? A partir de dos nosotros podemos considerar que son múltiples. Entonces, a manera de resumen, nosotros tenemos la tipología, que es el tipo de texto, que es esa forma particular de organizar la información de un texto, que puede parte y tiene su punto de partida esa estructura prototípica que estábamos viendo. Esa estructura prototípica cumple con esa estructura prototípica y con las otras características, eso es netamente de un tipo de texto. Y el género ya corresponde a esa forma específica de un determinado tipo de texto para presentar la información. Y el formato es el modo como se presenta la información. Sí, es más bien el formato es la manera visual que nosotros tenemos cómo se presenta la información. Por eso que tenemos, por ejemplo, para determinar el formato, para identificar el formato, yo no necesito leer el texto, por ejemplo. Yo puedo decir de qué formato es sin leer el texto, pero para reconocer el tipo de texto, para saber a qué género corresponde, sí, yo necesito leer el texto. Si estamos leyendo textos, ¿no? Si estamos viendo textos escritos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, Hago ¿hay un alguna paréntesis. consulta? ¿Alguna pregunta? A ver, hay alguien que está levantando la manito. Edith Pérez. Adelante, maestra Edith. Muy buenas noches, maestros, maestras, maestra Rode, especialista del DICER. Una consultita. ¿Cuál es la diferencia también esencial entre el formato múltiple? Usted menciona de que está escrito por diferentes autores. Esa es una de las diferencias, porque en la evaluación que han tenido los estudiantes en beca, o bueno, que tengo conocido también un formato múltiple que se caracteriza porque quizás tienen casi parecido a la misma temática o podemos realizar una intertextualidad. ¿Está correcto o cuál es la diferencia esencial de Ya, a ver, un texto múltiple? en principio nosotros leemos información. Por ejemplo, a ver, estamos en este momento abordando un tema que es tipos de texto, ¿sí? Nosotros siempre cuando vamos a leer, siempre vamos a abordar un tema. En este momento, por ejemplo, tipos de texto, colocando como ejemplo. Muy bien, yo quiero hacer una lectura sobre tipos de texto, pero yo no me voy a ir a leer un texto escrito por Werlich, que ya les mencioné, ¿no? No. Yo también quiero leer el texto, los tipos de texto que escribió Adams, John Adams. Entonces yo estoy considerando dos textos escritos por autores diferentes, pero la temática es una, porque, digamos, si yo tengo dos textos, pero si los dos textos tienen diferente tema, bueno, lo que pasa es que, bueno, en realidad no cumple. Lo que pasa es que yo leo dos textos, pero la temática tiene que ser la misma sobre algo, ¿no? Entonces, la lectura intertextual se da pues a partir de más de dos textos, ¿no? Mínimo es dos, tres y sucesivamente. Pero lo que pasa es que nosotros estamos leyendo dos textos o tres textos sobre un tema. O sea, a mí no me interesaría leer posiblemente no estaría haciendo lectura intertextual o lectura múltiple, de formato múltiple, si yo leo a Werlich sobre tipos de texto.
Y luego leo a Carlos Lomas sobre lingüística, ¿no? Bueno, en realidad podrá haber por ahí alguna relación, pero en realidad lo que a mí me interesa es el tema tipos de texto y por lo tanto, mientras más textos, más fuentes yo tenga sobre tipos de texto, yo voy a poder hacer una lectura múltiple o la que desde la lectura nosotros llamamos la lectura intertextual. ¿Por qué? Porque la intertextualidad te va a permitir vincular, relacionar el texto escrito por los diferentes autores que hay. Y nosotros vamos a poder discriminar cuál de ellos realmente me da información más confiable y a quién yo puedo considerar o con quién yo estaría de acuerdo, ¿no? Por la información que me presenta. Sí, maestra, yo mencioné dos textos escritos por diferentes autores, pero sí, el tema tiene que ser uno, eh, digamos, un solo tema, y en relación a eso es que yo busco información. Si yo le presento a mi estudiante, yo quiero que haga mi estudiante lectura intertextual, necesariamente yo tengo que presentarle textos múltiples. Con los textos múltiples yo voy a poder hacer lectura intertextual, si no, no hay forma. Muy bien, la lectura intertextual va a ser sobre un tema. ¿Cuál va a ser el tema? No sé, contaminación ambiental. Entonces, sobre contaminación ambiental, yo le presento un tema escrito por, no sé, el Ministerio de Agricultura, otro por no sé, escrito por algún investigador. Entonces, sí, yo estoy presentándolo información de diferentes fuentes, textos por diferentes autores, ¿no? Pero de un solo tema. Eso, maestro. No sé si respondí a su pregunta. ¿Está claro? Maestra Edith, ¿puede participar? ¿Está claro? Sí, maestra. Sin visita, gracias. Como decía, tiene en común la temática. Gracias, maestra. Muy amable. Ok, entonces, a ver, ahora sí, son las 7. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio práctico con ustedes, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cómo se identifica el tipo de texto? ¿Cómo se identifica el tipo de texto? ¿Conocen ustedes alguna estrategia para identificar el tipo de texto o alguna actividad que siempre hacen para identificar el tipo de texto? Por ejemplo, cuando se lee. Estructura. Lo que decíamos, la estructura prototípica, ¿no es cierto? Estructura prototípica. Mirar el formato. Mirar el formato no determina el tipo de texto. El tipo de texto que tiene base la intención comunicativa, porque el tipo de texto se clasifican, veíamos, el propósito, la intención, exacto, así es. Una de las, su mismo nombre, como lo veníamos viendo, su mismo nombre es, claro, si yo leo un texto, yo quiero encontrar una información que posiblemente a mí me interese, ¿cierto? Entonces, yo estoy, posiblemente yo esté buscando, mm, buscando mi propósito, ¿no? Mi propósito yo espero que el texto me proporcione esa información. Pero claro, ese es mi propósito lector. Yo leo con un propósito. Pero el autor también tiene un propósito porque escribe, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos con un propósito, pero tenemos un texto que también ha sido escrito con un propósito, con una intención comunicativa, entonces, ¿qué tenemos que hacer los lectores? ¿Qué tenemos que hacer los lectores? Los lectores tenemos que preguntarnos, siempre a modo de estrategia,
¿Qué se propone el autor? ¿Qué información, de qué manera me está dando la información? ¿Qué se propone, no? ¿Qué espera el lector, qué espera del lector? Es decir, el que escribió el texto, ¿qué está esperando de mí? Porque yo también tengo un propósito porque yo me estoy yendo a leer, pero mi propósito siempre va a ser voy a obtener siempre mi propósito cuando yo pueda identificar el propósito del autor. De otro modo, voy a entrar en conflicto, porque yo no voy a estar entendiendo y de pronto lo que yo estoy buscando como propósito lector tampoco está cubriendo mi expectativa, el texto que yo estoy leyendo. Entonces, en principio, lo que se plantea, esta estrategia, por ejemplo, quizás alguien la conoce. ¿De quién es esta estrategia? Esta estrategia la plantea Casani. Daniel Casani plantea esta es una de las 20 que tiene, de las 22 que tiene. Una dice, ¿qué se propone? Cuando leemos, nosotros tenemos que estar con estas preguntas. ¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? ¿Qué quiere cambiar? Bueno, ¿qué quiere cambiar en mí que estoy leyendo? Porque así de simple, pues, mm, todos los textos que son escritos y son publicados tienen un propósito, siempre. ¿Y los propósitos cuáles van a ser? Veíamos ahí los propósitos de los 5 tipos de textos, por ejemplo. Propósito hay de convencer, hay propósito también de dar información, de explicar de manera objetiva. Hay un propósito también de influenciar en alguien porque estoy buscando persuadir. Hay una intención también de emocionar, ¿no? Ahí viene también puede ser el texto narrativo, cuando incorpora de pronto en un texto narrativo se incorpora algunos recursos literarios y busca pues emocionar a la persona, ¿no? Entonces, siempre va a haber una intención o hasta hacer reír, ¿no? Desde una anécdota que se pueda contar. Pero siempre va a haber un propósito. Entonces, por eso es que cada vez que leemos, siempre nos va a ayudar a hacer la pregunta, ¿no? Sobre qué se propone con este texto, qué espera con este texto, qué quiere que se cambie, ¿no? ¿Qué quiere que se cambie? Entonces, yo les propongo aquí un texto. A ver, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué género es? ¿Y cuál es su formato? ¿Qué me dicen? Es un texto cortito, es un texto, hasta podría decir que es se puede trabajar esto muy bien para primaria o primero de secundaria. Ajá, pero estoy leyendo los mensajes, disculpen que no había leído. Ah, acá hay una pregunta importante. A ver, mientras alguien se anima a responder, a ver, si alguien se anima a responder, acá hay una pregunta. ¿El texto informativo es igual que el texto expositivo? A ver, para empezar, los textos por función, si vemos la función del lenguaje, los textos por función, digamos que todos nos brindan información. La información vista desde lo general, ¿ya? En la clasificación de Adams y de Werlich, ninguno de ellos consideran el tipo de texto informativo, no la consideran, porque ellos lo que dicen es que todos los textos nos brindan información y eso es por función del lenguaje mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto es que todos los textos nos informan, nos dan información. Unos con diferente, bueno, ahí va la diferencia que lo hacen con diferente intención. Y ahí viene la intención comunicativa, ¿sí? Entonces, para empezar, en la clasificación que yo les he presentado, no tenemos el tipo de texto informativo. Sí tenemos el texto expositivo.
¿ya? Sí tenemos el expositivo. Y el expositivo lo que busca es explicar la información que te da, te explica de manera objetiva. ¿Y por qué de manera objetiva? Porque esta información, ¿no? Esta información que, uy, creo que dejé de presentar. Hoy no me había dado No, cuenta. sí Sí, sí, está Eva. el texto uno. Sí está, ¿no? Allá. Sí, Entonces, a ver, creo que me perdí. Los estaba diciendo que el texto expositivo nos presenta información de manera objetiva y además el texto expositivo, otra característica es que proviene de la ciencia. O sea, en un texto expositivo nadie te puede explicar o darte una información que provenga pues de la invención, ¿no? O de mi creatividad, no. No, no. Es un texto que proviene de la ciencia, que es una información que ya de alguna manera está comprobada, está estudiada, es válida, tiene confiabilidad. Ese es el texto expositivo, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Tienen en común la temática por su estructura, ya. Ya, muy bien. A ver, acá tengo, es narrativo, ya, tipo de texto narrativo, muy bien. Biografía, es biografía y es continuo. Solo una respuesta, a ver, tengo otro. Johnny dice es descriptivo. También tengo texto descriptivo. También tenemos Edith, nos dice texto descriptivo y el formato es continuo. Edith, ¿y qué género será? Nos dice el formato. Ajá. Fíjense, tenemos, a ver, texto descriptivo, nos han dicho que es descriptivo, hay dos maestros que nos dicen descriptivo, hay uno que nos dice narrativo, el formato nos dice que los dos nos dicen que es continuo, ajá, otra participación nos dice que es descriptivo. A ver, fíjense, el descriptivo, el descriptivo, nosotros veíamos una secuencia prototípica y también veíamos unas características que tienen. Esto y eso que son características de alguna manera generales. No hemos entrado a más detalle del tipo de texto, pero como el texto es cortito, bueno, le, vamos a analizarlo. Tenemos tres que nos dicen descriptivo y hay solamente una maestra que nos dice narrativo. A ver, vamos a ver. Uy, ¿dónde lo encuentro el texto? No me han dicho el formato, perdón, no me han dicho el género. No me han dicho el género. A ver, eh, dentro de los tipos, veíamos una estructura prototípica y eh, veíamos que en el narrativo hay personajes, hay tiempo, ¿qué más había? Hay hechos, ¿sí? En el descriptivo, sí, si es que la descripción lo hacemos de una persona, es la persona, ¿no? El personaje sería, bueno, una persona, pues, porque estamos describiéndolo a ella, ¿no? ¿Qué más había en el descriptivo? Sus características, ¿no? Adjetivos, hay uso de adjetivos y el uso del verbo, ¿no es cierto? Hay un uso de verbo en el narrativo, los verbos de acción, y en el descriptivo teníamos los verbos de estado, ¿cierto? A ver, si, si nosotros vamos con con el primer párrafo, hay dos oraciones. Se menciona el nombre de la persona y
la edad y donde nació. Tengo, dice, nací, cierto. Muy bien. Tenemos ahí 3 verbos. Si yo me quiero guiar por los verbos, por ejemplo, si yo me quiero guiar, digo, si es descriptivo, tengo que buscar las características a través ¿no? Adjetivos y verbos de estado. ¿Cuáles son los verbos de estado que encontramos aquí? Luego en el segundo párrafo, ¿qué dice? Tengo, verbo. Luego otro verbo. Tengo 6 hermanos, ¿sí? Entre mujeres y hombres. Todos nacimos, otro verbo. Está en pasado, está en presente. Arriba en el primer párrafo dice nací. Luego abajo en el otro párrafo, como agrupa a otros, dice nacimos. Y de pronto, como ya hace tiempo, ¿no es cierto? Hace tiempo involucra a otros en plural y dice nacimos. Hay tiempo. Maestros, maestras, hay tiempo. Se va a un pasado, ¿sí? Continuamos a ver. Cuando era niña, tiempo pasado. Viví, otro verbo. Es un hecho, es un hecho, es de algo que sucedió. Dice el lugar donde vivió, viví. Y acá dice, fíjense, viví en Aguaitía y tengo María, porque mi padre era comerciante. Acá encontramos una razón, porque mi padre era comerciante. Pareciera que fuera una argumentación. ¿Será una argumentación? ¿Qué me dicen? Las oraciones, el texto se compone por oraciones. ¿Sí? Esas, perdón, se compone por párrafos y cada párrafo tiene sus oraciones y cada oración tiene una función también. Entonces, si nosotros vamos leyendo cómo es que se redactan las oraciones, se juntan y se vinculan, nosotros vamos a encontrar ahí información importante a partir de esa característica propia de los verbos. ¿De qué más? De los conectores. Cuando hay conectores de causa, de consecuencia, ¿no es cierto? De razón. Acá, cuando hay un porqué, ¿no? Está dando, allí está tratando de explicar por qué vivía allá, ¿no es cierto? Su nombre, luego dice, su nombre es Francisco González y se dedicó, hoy otro verbo, toda su vida a vender en muchos pueblos del departamento. Luego nuevamente habla de su mamá, ¿no es cierto? Mi mamá se llama Anita. Ella estudió, dice, acción, estudió la secundaria en un colegio de monjas, donde aprendió inglés, música y dibujo. Pasado. Yo estudié acción en Tarapoto para ser profesora de adolescentes. A los 30 años logré nombrarme, un hecho que está ahí, un suceso importante para la persona que está contando. Logré nombrarme en el colegio, ¿no? San Hilarión, donde actualmente enseño. Del pasado se pasa al presente. ¿Se dan cuenta? Hay un transcurso, hay tiempo, y cuando hay tiempo, ¿qué está prevaleciendo? Está prevaleciendo las características de la persona a través de adjetivos, o está prevaleciendo los hechos que sucedieron y lo que actualmente de lo que actualmente sucede. ¿Mm?
Luego dice, me casé nuevamente, fíjense, dice donde actualmente enseño, viene al presente, luego nuevamente se va al pasado y dice, me casé hace 13 años, y luego al pasado, casé, y se pasa al presente y dice, tengo una hija que me llena de felicidad, pero también tengo otros 30 hijos en el salón. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay, acá no solamente hay pues secuencia, a ver, no solamente hay una secuencia, los textos por naturaleza, eso es importante también, porque a veces nos engañan, los textos nos engañan, o nosotros nos dejamos engañar por los textos, ¿sí? ¿Por qué nos dejamos engañar? Porque no tomamos en cuenta algunas características propias del texto. No me puedo quedar solamente con esa característica prototípica que conocemos. No, no. Si nos quedamos con esa y decimos qué tipo de texto es, nos podemos estar engañando, podemos tener error, podemos cometer error. Por ello es que el texto, cualquier texto, ¿no? Sobre todo los textos complejos desarrollan en su secuencia discursiva, es decir, en esos párrafos, en esas oraciones que conforman el párrafo, se conforman de diferentes bases textuales. ¿Cuáles son esas bases? Esas bases discursivas que hay, esas bases prototípicas. ¿Cuál es esa base? Esa base es que podemos nosotros encontrar en un texto descripción. Podemos ver que está describiéndose. Podemos ver que quizás por acá como que está justificando algo o que está tratando de explicar más algo, ¿no? Si es que vemos su opinión, está tratando de justificar, pero, pero de pronto no, es solamente que explica más, ¿no? Es como que la consecuencia de o la causa de algo que está mencionando, ¿no? Entonces, claro, pero lo hace con intención, pues, de que la secuencia que está narrando sea entendible, comprensible. Pero, ¿qué es lo que prevalece más a partir de las características propias de un texto? Lo que prevalece más es una de ellas. Hay una secuencia discursiva que prevalece más. Y esa base, ¿no? ¿Sobre qué? Entonces, en realidad aquí la que más prevalece no es la descripción, porque si nosotros nos remitimos a ver las características de la descripción, no cumple. Aquí hay más que descripción. La descripción se hace en algunas partes, pero no se hace en todo. Podríamos encontrar por ahí alguna descripción, porque tampoco se mencionan, no, no prevalece la descripción. Y lo otro es que la descripción, por característica, ¿qué es lo que tiene la descripción? La descripción, como es el texto que lo utilizan los otros tipos de textos siempre, siempre, siempre. En la narración vas a encontrar descripciones. La narración siempre va a necesitar de la descripción y siempre vamos a encontrar descripciones en un texto narrativo. En el texto expositivo también, porque con la finalidad de querer explicar, va a describir algún objeto, porque quiere que se entienda y lo primero que va a empezar a hacer es describir un objeto y luego explicar todo lo que sucede con ese objeto, con algo ¿no? que quiere explicar. Entonces, el argumentativo también, el instructivo también puede utilizar bastante la descripción, pero los que no dejan, no pueden dejar por nada, la descripción son el narrativo y el expositivo, sí o sí vamos a encontrar descripción en uno de esos dos textos. De manera, es parte, digamos, de la organización de la secuencia
que hay en un texto. Y por ello es que mayormente nosotros nos podemos confundir en el tipo. Por eso digo, aquí, ¿qué busca? Si nosotros hacemos la pregunta, ¿qué pretende el autor? ¿Qué pretende el autor? ¿Solamente que yo conozca cómo es Cecilia? ¿Solamente quiere que yo conozca cómo es? No, ahí hay más. Porque si quisiera que yo conozca cómo es, sí, pues me podría dar claro, su nombre, su edad, quizás, ¿no? Yo conozco, características, sus adjetivos, es alta, baja, es, no sé, ¿no? Si ya tiene 41 años, es de tez clara, oscura, pelo corto, ¿no es cierto? Voy a tener que encontrar siempre los adjetivos, van a prevalecer los adjetivos, pero de alguna manera, si nosotros buscamos saber dentro de este texto, buscamos, ¿dónde están los adjetivos? ¿Cuántos adjetivos encontramos? Porque si prevalece la descripción, deberíamos encontrar bastantes adjetivos. Está prevaleciendo la descripción. Entonces, sí, exacto. Entonces, sí es necesario que, fíjese, yo he hecho un repaso de los tipos de texto por su estructura general y he hecho un repaso también las otras características que tienen cada tipo de texto, ¿no? Y que yo no niego que podamos nosotros conocerlo, ¿eh? Nosotros podamos ser conscientes tenemos esa información. Y si me preguntan, yo puedo responder, ¿no? Pero la idea es que esas características, cómo yo los voy reconociendo en un texto, de qué manera los voy identificando y luego llegar a la conclusión, si pues es narrativo. ¿Por qué? Porque presenta información, la información que me narra, que me cuenta, no es de un determinado momento. Ese es lo otro en lo descriptivo. En el descriptivo, la información es de los verbos, los verbos son de estado, de es, ¿no es cierto? De ser, de estar, de parecerse, pero en un determinado momento. En el texto descriptivo no se suele transcurrir en el tiempo. Lo que transcurre en el tiempo ya se convierte en hechos, van narrándose ya hechos y de pronto si hay más verbos de acción, ya mi texto deja de ser descriptivo, mi texto ya se convierte en un narrativo porque hay narración de hechos y que para narrar esos hechos se hagan descripciones, sí, pues está bien que se hagan descripciones, pero eso no me va a decir que es descriptivo, porque ya subió, como dice, ya subió de nivel. El texto descriptivo es el texto que tiene una estructura prototípica más sencilla, es la que tiene más, es la más sencilla. En el expositivo, en el narrativo, nosotros, y en el argumentativo, hay una organización de información mucho más, digamos, que hay todo un inicio, luego hay un desarrollo de ideas que en el narrativo es por el conflicto, el nudo, ¿no? En el expositivo es porque hay la explicación de este fenómeno que se quiere explicar, y en el argumentativo hay toda una secuencia de argumentos, ¿no? De justificación, todos pueden llegar a conclusión, sí, pero en el expositivo no se da necesariamente así. Entonces, sí es necesario ahí eh, considerar siempre, reconocer a partir de esas características, de esos elementos, bueno, que ya les compartí. Eh, bueno, creo que en este espacio, no sé si hay alguna pregunta, este espacio no quiero que se haga muy extenso tampoco. Eh, Quizás en algún otro momento podemos abordar alguno de los tipos de texto y mirar de manera un poco más detallada cómo es que van organizándose esta información
y qué elementos claves nosotros debemos considerar para determinar ese propósito comunicativo. Si yo solamente me lanzo la pregunta y digo, ¿qué busca el autor? Pero eso posiblemente no me ayude mucho. Me voy a ayudar más por conocer esa característica propia del tipo de texto. Ah, ya, el autor busca tal cosa. Voy a poder identificar ese propósito. Ya. Es eso, maestros. No sé si hay alguna consulta, pregunta o comentario. No sé, maestra Rode, usted tiene la palabra. Muchas gracias, maestra Martina. De verdad agradecerte por tu aporte que nos das. Qué importante es que los docentes, sobre todo los que enseñamos, ¿no? Estemos bien empoderados de todas estas características. De verdad, a veces solo vemos así de nociones y lo más simple y no estamos profundizando de conocer un texto a profundidad y esto me parece muy importante que tengamos que hacerlo. Y no solamente un docente del área de comunicación, porque todos trabajamos, ¿no? Distintos tipos de textos en las otras áreas de igual manera. Bueno, sobre este punto, no sé si hay alguna consulta, maestros, maestras, estamos atentos. Bueno, no, no. A ver, ¿alguien quiere participar? No, no hay participación, maestra Martina. Creo que está quedando claro y bueno, no sé si de aquí vas a pasar a otro tema más, Martina. No, no, no. Ya ahí estaríamos cerrando, por eso decía, no quiero que se haga tampoco muy abrumador. Más bien Ah, quizás ya. para otra oportunidad programamos algún tipo de texto que más los interese, ¿no? Bueno, yo he abordado ahora el narrativo porque también tenía que desarrollar el tema, pero si se trata de ver otro texto, entramos de frente al texto porque se supone que ya conocemos al menos las características básicas de un tipo de texto, ¿no? Así es. La pregunta, de repente, como para poder aclarar un poco, cuando decimos la competencia lee diversos tipos de textos, eh, si bien es cierto, en el currículo nacional no nos ponen, ¿no? ¿Qué textos específicamente? De repente ahí, con los ejemplos que nos dan en los desempeños, podríamos tener algunos, pero ¿en qué nos basamos para poder definir y en qué clasificación específicamente de las tantas que existen debemos considerar, maestra Martina? Sí, ya, sí lo mencioné al inicio, lo mencioné y les decía que si pues nosotros encontramos ¿no? en el internet hay un sinnúmero de clasificación de textos, pero los, la clasificación más confiable que existe y por eso es que en el ministerio y la UMC, ¿no? Cuando hace las evaluaciones, la evaluación PISA, evaluación internacional, también considera esa fuente, es la fuente de la clasificación de Adams y de Werlich. Esa clasificación en donde son esos 5 tipos de texto que se les ha presentado. Esa es la clasificación más confiable que existe en toda la bibliografía. Por eso es que si ustedes entran a fuentes confiables y a evaluaciones internacionales como es PISA o quizás otras evaluaciones de otros países, consideran esta clasificación. Y si entramos también a ver algunos, como por ejemplo, hay un material ¿no? que se escribe, por ejemplo, tenemos a Isabel Solé, tenemos a Carlos Lomas o al mismo Casani, también consideran estos tipos de textos, la, la que les he mencionado, los 5 con Werlich y Adams. Claro, que ellos, hay 2 que no se han considerado por la característica, pero luego ahora se han vuelto he visto que la UMC ha vuelto a considerar uno que es el conversacional, ¿no? Ese texto conversacional, pero que no es utilizado mucho en las evaluaciones, pero sí como tipo de texto
también he visto que se está considerando. Eso. Maestra, Luego, buenas. luego, si Sí, nosotros, adelante. perdón, algo que me faltó. Luego, si nosotros miramos los desempeños, miramos el currículo, ahí nosotros vamos a encontrar, creo que no lo consideré pues en la diapositiva, pero sí, ahí nosotros tenemos en dónde nosotros encontramos esas características de los textos. Podemos mirar, si miramos desempeños, nosotros vamos a encontrar ahí características de los tipos de textos. Quizás no están todas las características, pero sí están varias características que me da luces a qué tipo de texto se está refiriendo. Eso sí encontramos. Disculpe, creo que había una pregunta. Sí, maestra, buenas noches. Quisiera, por favor, que me explique, en realidad, en cuanto al formato. Me dice acá que es un texto mixto porque tiene información en formato continuo y discontinuo. Y exactamente en este caso, ¿dónde encontramos el aspecto discontinuo? ¿La imagen ameritaría que sea un texto discontinuo? Esa imagen Ah, que está a presentando en ver, este momento. sí, sí. Fíjense, el discontinuo es cuando se presenta información también a partir de, no, a partir de algo que no es verbal, pues, ¿no? Es una imagen, es un gráfico, es una tabla. Entonces, como esta es una autobiografía, no es biografía, es una autobiografía, porque lo está redactando la persona, ¿cierto? Entonces, es una autobiografía. Y cuando el autor decide colocar esa imagen, me da información de la persona quien se está haciendo la autobiografía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Encuentro información de ella o no? Bueno, tácitamente se podría decir que sí, ¿no? Pero si fuera en otro contexto, por decir si se haría una narración y se pondría una imagen, bueno, relativo a ello, no sé si se podría considerar un texto en ese Ya, caso la, mixto. ya. Eh, Va a ser mixto siempre y cuando la imagen que se añade en el texto incorpora información adicional, ¿ya? Si la imagen no me da información adicional del texto, del tipo de texto, de eso, no, de pronto va a quedar pues una imagen que no es relevante. Y si la imagen no es relevante, no hay información, entonces, no, pues es considerado continuo. Pero ahí en ese texto sí hay información, sí Ya, hay. Por listo, maestra, ejemplo, si yo entendido. no conozco a Tarapoto, no, donde está ubicado el texto es en, eh, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre, donde trabaja San Hilarión, a ver, sí, estudié, bueno, a ver, entonces si yo, claro, miren, la persona aquí ya me da información, es más, en el texto no lo dice, pero yo puedo encontrar ahí que es de tez clara, cabello negro, por ejemplo, si hay información de ella, porque como es autobiografía, me da información del colegio. Es más, hasta yo podría ser, hasta podría, fíjese, como lector, yo podría tener una postura crítica también. Por ejemplo, si yo conociera a Cecilia y yo sabría que Cecilia no tiene el cabello negro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la institución San Hilarión sí existe, pero yo sé que San Hilarión no está pintado de ese color y tampoco detrás de la institución no existe un cerro. Así que ahí esa imagen, ¿no? Esa imagen está tergiversando, porque cuando yo leo, yo complemento información con la imagen y la imagen siempre busca complementar información. Entonces, sí, por ejemplo, eso en Tarapoto, es un lugar de la selva, ¿no? Este, pero ahí los chicos no usan pantalón,
mayormente usan short. Ah, entonces, no usan camisa larga, manga larga, hace calor. Usan siempre el polo manga corta. No, ningún estudiante usa. Ah, entonces, fíjense qué tan importantes son las imágenes. Entonces, esa imagen me puede complementar información, puede ser real o puede ser una información que también esté tergiversada, ¿no? Y de pronto, claro, la intención aquí es conocer a Cecilia, a la maestra Cecilia. Entonces, ¿qué tanta información si pues se ajusta a la información que nos da en la información verbal, ¿no? Y por eso es que sí, sí hay información y sí cumple con el texto, es un mixto, sí cumpliría con mixto. Así no llegué pues a mencionar eso, no me quedé solamente en el tipo. Ya, ya. Bien, profesora, porque se me había pasado a explicar esa parte. Bien, maestra, gracias. Ujú. Sí, por el Facebook justo se hacen esa pregunta. ¿Es mixto? Mencionan, ¿no? De repente necesita, pues, explicitar más esto, ¿no? Sí, Puede ser que solamente la imagen no está dando ninguna información o no, solamente, pero yo ¿no? estoy así, claro. Ajá, Yo estoy haciendo también una postura crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo conociera a la institución, el lugar, yo voy a tener una posición también frente al texto que está escrito. Pero si yo no conozco, bueno, pues yo me conformo con la información que me da a través de la imagen y de pronto yo sí complemento información, ¿no? Ah, ya mira, esta institución está en un lugar, pues, queda en un lugar eh, muy acogedor, ¿no? Mira qué bonito cielo, ¿no? Por ejemplo, qué bonito paisaje, ¿no? Entonces, sí, pues, sí hay información que complementa y por lo tanto sí cumpliría con el texto mixto, porque además es una autobiografía. en cuanto a Así es. los formatos, Martina, en cuanto a los formatos, la UMC también considera los cuatro. Sí, sí, así es. En el PPT estoy dejando un enlace Drive, ¿ya? En donde hay una guía de la UMC en donde se mencionan también estos tipos y estos formatos. Pese a que les mencionaba que también se está considerando los tipos multimodales, pero de preferencia, ¿no? Se están utilizando estos cuatro formatos y esos cinco tipos de texto. Así es, porque sobre esa base ellos evalúan. Ok, Y ese es uno de los últimos materiales que se ha elaborado, ¿no? ok, entendemos entonces. Bien, si no habría otra consulta más, estimados maestros, sobre el punto, ya creo que no tenemos más consultas. Muy bien, entonces pasaría a despedirme. Muchas gracias por la invitación, maestra Rode. Estamos coordinando para quizás ver otro tema. Gracias, estimada Martina. De verdad, siempre reconocemos esa predisposición. Estamos fuera de horario, igual los maestros que están en sala y los maestros que nos están siguiendo por las redes sociales. Felicitarlos. Realmente, un maestro nunca deja de aprender y más aún, ¿no? Aquel maestro que tiene esa vocación. Ah, ya. A ver, no sé si le atendemos a Johnny. Disculpa, me he olvidado su pregunta. Disculpa, Martina. Dice una consulta. En el nivel primaria, ¿qué tipos de textos se deben trabajar con prioridad? Digo esto como base para secundaria, para el nivel primaria, sobre todo en el quinto ciclo. Mira, la verdad es que
si estamos en primaria, no necesariamente esperar el quinto ciclo, la verdad es que nosotros deberíamos empezar a trabajar todos los tipos de texto, ¿no? Quizás bueno, podría ser que los textos expositivos vayan entrando con mayor fuerza en el cuarto ciclo, perdón, cuarto, sí, cuarto ciclo, tercero y cuarto, ¿no? Tercer y cuarto grado. Puedan estar incorporándose en esos grados, pero para el quinto ciclo, no, quinto y sexto grado, ya entran con fuerza todos los tipos de texto, todos. Eh, ahí es importante más bien hacer la diferencia, ahí va a ayudar mucho hacer la diferencia, un texto simple y un texto complejo, ¿ya? Cuando es primaria, los textos tienen que ser simples y cuando es secundaria, los textos tienen que ser complejos. Entonces, si nosotros tenemos claridad de las características de un texto simple y las características de un texto complejo, vamos a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque mayormente pensamos que los textos argumentativos o los textos expositivos son los más difíciles, pero eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque quizás están mirando a textos complejos, texto expositivo, texto argumentativo complejo. Y por eso es que, sí, pues, si es complejo, va a ser difícil. Pero hay que considerar textos simples o sencillos y mirar las características para poder incorporarlos desde la primaria. No tenemos que esperar la secundaria para incorporar todos los tipos de texto. Y si estamos en secundaria, también es un error pensar que solamente el séptimo ciclo puede incorporar los textos expositivos o argumentativos, ¿no? No, entonces sí es importante mirar las características y dentro de las características, justamente una de ellas es la secuencia discursiva del texto. Si un texto tiene digamos, hay una mayor combinación de secuencias, es decir, como que ves que está narrando y luego nuevamente vas que está describiendo y después parece que estuviera explicando. Entonces, hay más combinación de secuencias. Un texto expositivo se caracteriza por eso. Hay más secuencias que se utilizan al interior de la secuencia. Hay una secuencia dentro de una secuencia narrativa, hay una descriptiva. Y nuevamente vuelve a la descriptiva. Eso es importante mirarlo, pero con los textos. Quizás yo lo estoy mencionando, pero posiblemente no se entienda bien. Pero cuando nosotros lo miramos con los textos, nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando hay más secuencias que se interponen y cuando hay o solamente dos secuencias, solamente hay una narrativa que combina con una descriptiva, nada más, esa es sencilla. Pero si hay una secuencia que combina más, ¿no? Entonces ya no es sencillo, ese es complejo, ese es un texto complejo. Eh, entonces, sí, ahí es importante ver características de texto y empezar a trabajar si la pregunta es desde el quinto ciclo, hay que incorporar los que hemos mencionado, los 5 tipos de texto. Eso. Excelente, excelente, Martina, gracias. Eh, Bien, agradecer a todos nuestros maestros que nos acompañaron el día de hoy. También el saludo a todos nuestros maestros que nos están siguiendo por las redes sociales. Me preguntan por ahí sobre el PPT, el material. Entonces, todo esto Martina me va a pasar, lo vamos a poner en el sitio web de Comunicación en Acción que acabo de compartir en el chat. Y también la transmisión lo voy a poner en el encabezado para que ustedes puedan ubicar ahí.
Y bueno, entonces ahí vamos a tener el PPT también y los demás PPTs. Bien, Martina, te agradecemos por tu participación y bueno, de hecho vamos a continuar con más orientaciones en el área. Necesitamos trabajar bastante estos tipos de textos. Necesitamos también estrategias, etcétera, ¿no? Nuestros maestros cada vez que rellenan el enlace de asistencia, ahí también recogemos necesidades de formación, necesidades o temáticas que requieren. Entonces estamos haciendo esa sistematización y siempre atendiendo las necesidades que se presentan en nuestros maestros. Gracias, Martina. Tú Muy te bien. dejo para que te puedas despedir, tal vez. Vamos a dejar de compartir. Ah, sí. A ver, está Ya está, ya lo dejé ya. ya, listo. Muy bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, no, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Siempre yo explayándome tanto. Buenas noches, maestras y maestros. Espero que haya podido eh, quedar en ustedes alguna de estas ideas, información que se compartió el día de hoy. Bueno, Sí, maestra vamos a Rode, pedir muchas a gracias también por nuestras la invitación. Hasta luego. sí, a nuestros maestros, si pueden, por favor, activen su camarita y vamos a dar por las reacciones. También puedan o no puedan activar sus camaritas. Ahí tenemos los corazoncitos, los likes para nuestra maestra Martina. Es el cariño, maestra del espacio pedagógico de comunicación en acción, quienes participan y siempre nos acompañan día a día o los lunes que venimos transmitiendo y estoy seguro que siempre vamos a contar contigo en este espacio de comunicación en acción. Gracias, gracias Edith, gracias a Angélica, a Torpoco, hay varios que han participado, eso me encanta, que siempre podamos aprovechar al máximo la presencia también de nuestros ponentes. Gracias Martina. Bien, voy a también compartirles, aprovechar, ahí está el espacio, el enlace que les he mandado en el chat. Este es el espacio de comunicación en acción. Si ustedes le dan un clic ahí, vamos a ingresar a este espacio y si nosotros nos desplazamos para la parte de abajo, ahorita lo estoy cargando recién, todavía no lo tengo el PPT, lo vamos a cargar acá donde dice materiales o recursos del webinar. ¿Ya? Y en el banner, si vamos a darle clic, va a estar la grabación. Usted cuando quiera pueda volver y dar, revisar. De igual manera, en este lado donde dice grabación, ahí también vamos a poner. Asimismo, vamos a también ubicar, a ver un ratito, se me está que se me apaga el, perdón, un ratito, ya se me va a apagar ya, bueno, vamos a tratar de terminar. Entonces, el asunto está de que ahí ustedes van a encontrar los materiales de todo lo que venimos haciendo en comunicación en acción. Ahí está el webinar 134, el webinar 133, el webinar 132, 131. Ahí están los materiales compartidos de los que me comparten. Ahí se está almacenando todo. Ahí está la maestra Martina, también nos habló del enfoque comunicativo. Ahí están los materiales. Y así podemos ver todos los webinars que hemos venido desarrollando desde el número 1 hasta el 135. Así es que usted revísenlo, maestra, con paciencia y va a encontrar todo ello. ¿Ya, maestros? Entonces registren la asistencia. También al finalizar de esa asistencia van a encontrar el enlace de este sitio web de comunicación en acción. Bien, ahora sí, agradecerles a todos por su participación y nos despedimos hasta el próximo lunes. Abrazos y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Martina. Abrazos. Cuídate Gracias, mucho. maestra Rode. Hasta la Luego, próxima. hasta luego. Nos vemos. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Ya, chao, chao.